Bien, buenas, te habla nuevamente Guillermo Sáez y en esta oportunidad tocaremos un tema muy relevante a la hora de la planificación de los estímulos diarios del taekwondo, que tiene una forma sustentada, digamos, en las nombradas ayudas ergogénicas como, como una ayuda que nos promueve muchas veces la posibilidad del aumento del rendimiento y con ello establecer una gama de posibilidades en pos del beneficio del estímulo de la sesión del deportista. Por consiguiente, evaluar, analizar y relacionar esta variable es pertinente debido a la necesidad constante de lo que son la constante de los estímulos y de la sesión y de las cargas de entrenamiento en el alto rendimiento, evidentemente. Este video está direccionado para el alto rendimiento exclusivamente. Y bueno, arrancaremos con el tema. Bien, generalmente siempre intento hacer pocas presentaciones, de tal manera que los temas los abordemos de manera rápida. Por cuanto, ayudas ergogénicas en taekwondo. Quien les habla, Guillermo Sáez. Bien, antes de hablar de ayuda ergogénica hay que entender los procesos de lo que se refiere al metabolismo y sus rutas metabólicas. El metabolismo básicamente es la obtención de energía química que es almacenada en los enlaces químicos de fosfato del ATP. Y en este concepto es necesario direccionar, hablar, comentar de tres rutas metabólicas que el metabolismo tiene. Ya digamos, en videos anteriores manifesté lo que era el metabolismo en sí mismo y hablé también de lo que era el metabolismo dentro de las rutas del catabolismo, el anabolismo y las reacciones en unión desde el catabolismo al anabolismo, término muy conocido en el ambiente del entrenamiento, y la unión de ellas dos que genera las reacciones anfibólicas, que es básicamente las reacciones constantes que se somete el metabolismo basado en la transformación de sustancias químicas externas en moléculas utilizables evidentemente por la célula. En base a esto se genera una homeostasis, es decir, bueno, en primera el ejercicio genera un caos, ¿verdad? Obteniendo el intento del metabolismo desde las reacciones ya nombradas, basado en una liberación hormonal, liberación enzimática, que predominantemente se establece por el sistema endocrino, el cual básicamente genera estos requerimientos energéticos y efectividad en los procesos energéticos. De tal manera que se construye una materia orgánica propia a partir de la energía y de las moléculas obtenidas del medio ambiente. Esta materia orgánica almacena gran cantidad de energía en sus enlaces. Bueno, también se generan degradaciones de moléculas para obtener energía conteniente, digamos, a los requerimientos que el estímulo establece, basado en el jadeo respiratorio, basado en el VO2 max, es decir, mientras más jadeamos, más necesidad metabólica requiere el sistema, y en base a eso la sustentación de lo mismo habla de diferentes vías metabólicas o sistemas energéticos que promueven la utilización, ¿verdad?, de diferentes sistemas en pos de solventar la necesidad jadeante del deportista determinada por el VO2 max, que tiene una correlación directa con la frecuencia cardíaca que en videos anteriores ya analizamos. Es posible comprender que en una intensidad baja el sistema energético basado por el metabolismo y sus reacciones completas se sustenta predominantemente la grasa. En posterior, la utilización del glucógeno es como para los ejercicios de sobre el 80% de la frecuencia y del VO2 max, lo que significa que la utilización de los carbohidratos dentro del proceso metabólico para la necesidad del taekwondo es sustentada evidentemente. Y hay una frase mundial que dice: los ácidos grasos se queman en la hoguera de los carbohidratos. Eso quiere decir que sin carbohidratos no hay combustible para poder quemar grasa. Entonces, paradójicamente, se hacen dietas que excluyen los carbohidratos y no es la idea en ningún punto. Bueno,
Siguiendo el concepto del metabolismo, nos encontramos con metabolismos distintos dentro de la misma edad biológica, cronológica, perdón, pero no con una misma edad biológica, lo que significa que los requerimientos energéticos sustentados y las necesidades propiamente dichas en los sujetos son variables. Hay sujetos que tienen un perímetro muscular más ancho, hay sujetos que tienen un biotipo más orientado al ectomorfismo, y evidentemente no se pueden lijar los huesos. La pérdida de músculo evidentemente es muy escasa y muy dañina. El músculo como sistema endocrino, liberador de hormonas, así como el sistema, digamos, también, digamos, de las grasas, generan muchas veces un sistema endocrino, un liberador de hormonas, y eso está todo, eh, digamos, propuesto por diferentes entidades como el Instituto Australiano del Deporte, el cual promueve ciertos gramos por kilogramo de peso corporal en los carbohidratos, las proteínas y evidentemente los ácidos grasos. Por consecuencia, apoyar el sistema inmune, debilitado por el deporte, colaboran con la salud articular, el catabolismo del deporte, todos los procesos catabólicos que en pos de generan obviamente una homeostasis en pos de generar una supercompensación evidentemente en los deportistas que llevan mucho tiempo o en muchas horas, digamos, generalmente haciendo deporte. El ideal es que un deportista de alto rendimiento entrene una sesión de 1 hora y media, es decir, máximo tres sesiones de 1 hora y media al día. Estamos hablando de 3 4 casi 5 horas diaria máxima. Hay sujetos que entrenan menos y también es muy recomendable, pero una sesión de 1 hora y media es muy apto para diferentes intensidades de acuerdo a las áreas energéticas que se promueve o que promueve, digamos, el doctor Carlos Massa, un promotor de, digamos, de las áreas funcionales en Argentina, por ahí por los años 90, y que bueno, hace varias recomendaciones, también lo recomiendo. Bien, el concepto de la ayuda ergogénica viene, digamos, de ergo, que es energía, y génesis de creación, creación de energía. Bueno, antes de hablar de lo social, voy a hacer una mención a que el dopaje es muy distinto y muchas veces cuando no hay una información de lleno, cometemos el error de hacer malas manipulaciones o ayuda ergogénica. El dopaje es el empleo de cualquier medio o método físico, químico, psíquico o alimenticio que tenga la finalidad de aumentar o disminuir artificialmente el funcionamiento o rendimiento del deportista en competición, perjudicando la mejora e integridad física. Claro, hay generalmente una tendencia que una ayuda ergogénica es doping, pero no es así. Hay que tener claro si las dosis en cantidad, en tiempo y evidentemente en la dosis misma, en el sustento o en el elemento químico, para lo cual el ergolítico es un procedimiento que inicialmente se crea que mejora el rendimiento, pero con un efecto contrario, ergolítico. Eso hay que tenerlo claro. Esto está basado, digamos, esta referencia en Wilmore y Costin en el año 2005. ¿Y por qué hablar de ayuda ergogénica? Básicamente porque los factores nutricionados a la fatiga son infinitos y el vaciamiento de los depósitos de glucógeno en los músculos activos es uno de los mayores promotores de la fatiga nutricional. Eso quiere decir que en algún punto heterogéneamente sirve como ayuda ergogénica los carbohidratos. ¿Por qué? Porque si son bien administrados, sirven inmediatamente. Es decir, la diferencia del concepto de ayuda ergogénica respecto de los suplementos es temporal. Es decir, que la ayuda ergogénica te ayuda inmediatamente. Más sin embargo, el, el- el- el suplemento tiene otros tiempos digamos, de incorporación. Factores es la hipoglicemia, el clásico deportista de taekwondo que por hacer el peso elimina los carbohidratos, por tanto no tiene combustible para quemar grasa, para generar los procesos de entrenamiento a última hora. Yo en realidad
No recomiendo esas pérdidas de pesos tan sustanciales y tan depresivas, digamos, que traen problemas hepáticos, de riñón, de agua, de falta de líquido, de problemas, digamos, de piel, de termorregulación, problemas incluso psicológicos. La deshidratación es un problema asociado a la fatiga, la hiponatremia y el malestar gastrointestinal. Me tocó muchas veces ver a compañeros deshidratándose totalmente para poder hacer el peso y eso va en contra de la salud y en contra del concepto del deporte. Es decir, de eso hay que prepararse mucho antes y evidentemente con especialistas indicados. Bueno, las ayudas ergogénicas tienen la función de ayudar, ¿verdad? Y a promover energía. Y por consecuencia nos encontramos con varias sustancias en el comercio y en la literatura científica que han avalado, digamos, en algún punto todo este proceso. Hablamos del hierro, la caseína, las vitaminas, los minerales, el entrenamiento en ayunas, son propuestas, las proteínas, DSK, la creatina, la cafeína, B-hidrato, B-metilbutirato, hidratos de carbono adicional a la dieta. Esto lo encontramos en gel, lo encontramos en diferentes sustancias que muchas veces son bebidas o jugos, digamos, bebidas, digamos, pero en el fondo son alimentos. Por ejemplo, las Gatorades, que fluctúan entre un 5 y un 9% de carbohidratos, tienen particularmente una absorción inmediata que proporciona evidentemente una disminución del proceso fatiga y a la misma vez una creación energética superior. Cuando nos encontramos con B-hidroxi-B-metilbutirato, no es otra cosa que un metabolismo de la leucina producido a partir del ácido correspondiente al metabolismo del mismo. Se utiliza como suplemento nutricional desde el año ya 1997. Es un metabolismo de la leucina, que es un aminoácido esencial, así como la isoleucina y la valina, que predominantemente se encuentran en el huevo, el cual en numerosos proyectos científicos de investigación se han encontrado que está muy estrechamente ligado con, digamos, con el metabolismo proteico. Es decir, entre otras funciones, destaca el apoyo de la prevención del daño celular al efecto anticatabólico, es decir, que mejora la síntesis proteica en regeneración celular eh, antes y post el catabolismo que se genera. O sea, cuando muchas veces generamos para orientarnos en el TR, en el proceso de transformación, generamos muchas veces cargas interesantes con un rompimiento metabólico muy alto y muscular, y esto minimiza, digamos, el proceso metabólico de la ruptura y el catabolismo. Entonces nos encontramos con una ayuda ergogénica que nos ayuda a promover, digamos, a minimizar o atenuar el proceso de rompimiento metabólico miofibrilar del sarcómero, es decir, del paquete muscular. Bueno, en el mercado encontramos muchas cosas. Una de las cosas más, digamos, comunes y al acceso de todo es, digamos, la cafeína. Y la cafeína tiene un sustento muy avalado internacionalmente. Hay laboratorios. En Colombia encontramos laboratorios de cafeína y se ha demostrado que es un estimulador del sistema nervioso central, que tiene gradualmente un proceso temporal que actúa la cafeína entre 1 a 2 horas, y que hace efecto después de la ingesta, hace efecto después de una hora de haber tomado la ingesta de cafeína. Cabe destacar que si bien te acelera el metabolismo, te ayuda a la reactivación del sistema nervioso central, te estimula la lipólisis, es decir, el uso de las grasas, te genera procesos enzimáticos favorables para el desarrollo de la glucólisis con mayor evidencia científica, pero también hay que considerar que la WADA, que es el ente reglamentador de todos los procesos que exceden, digamos, las normas, hay una cantidad de miligramos o de gramos
de cafeína que ya no se debiera ocupar, es decir, aparentemente en promedio, eso habría que revisarlo, más de 5 cucharadas de cafeína genera doping. Ahora, yo me he encontrado con deportistas que por tomar ayudas ergogénicas, o más bien dicho, suplementos, que aparentemente no son nocivos para la salud, ni para la agua, ni para el doping, generan muchas veces marcaciones en el dopaje. Entonces, con el tema de los suplementos y la ayuda y todo este tipo de cosas de nutrición, es fundamental asesorarse por un nutricionista, evidentemente que sea relacionado al deporte. La creatina tiene un montón de evidencia científica que es muy productiva para la regeneración de ATP, basada básicamente en la enzima, eh, eh, bueno, no me acuerdo en realidad la enzima, ya me voy a acordar, sirve para la regeneración de ATP porque en las miofibrillas se encuentra fosfocreatina y la utilización para los segundos, digamos, hasta los 5 o 6 segundos es de fosfocreatina. Entonces la utilización de la creatina permite a través de estudios multifacéticos conocer la evidencia científica que promueve la creatina. Hay que destacar, sí, que la creatina también, hay varios compuestos o varios suplementos de creatina que nos permiten muchas veces elegir el mejor, digamos, suplemento alimenticio en este concepto. La creatina, evidentemente, a mi parecer, es la más necesaria en el taekwondo por la promoción de ATP que genera y porque es un tema directo y hay cargas de creatina incluso. Hay cargas de creatina, digamos, temporales, entonces eso se puede verificar en la literatura científica y basado siempre en un nutricionista, pero hay cargas de creatinas que te permiten tener una mayor regeneración de la creatina que se necesita y agregándole fósforo y otros minerales que también los suplementos de creatina también ¿cómo se llama? Lo incorpora. Bueno, el BCCA son los aminoácidos de cadena ramificada. Son tres específicamente, leucina, isoleucina y valina. Pero evidentemente no se encuentran en todos los alimentos. Reciben el nombre básicamente de ramificado y precisamente gracias a su estructura química, ya que tienen un afloramiento bifurcado que parece una rama, básicamente en el compuesto bioquímico o químico directamente. Son los tres aminoácidos esenciales y el metabolismo de los BCAA es realmente lo que hace singular a estos aminoácidos, ya que cada uno se metaboliza en diferentes rutas metabólicas, promoviendo los tres dentro del músculo, leucina, isoleucina y valina. Cabe destacar que generalmente mediante la grasa, isoleucina, grasa y carbohidratos y la valina, junto con los carbohidratos, tienen una mayor absorción al metabolismo. Al ser metabolizados dentro del tejido muscular, les permite ser oxidados de fácil acceso o rápidamente, brindando finalmente una sensación de mayor energía y una generación de ATP que brinda. Hay harta evidencia al respecto. eh, es un suplemento que permite generalmente generar energía, pero también hay estudios que también muestran que contrariamente funcionan. Es decir, que no tienen el mismo efecto que si es que no están unidos, digamos, a los carbohidratos, la absorción y a las grasas es relativa. Bueno, los mayores ayudas ergogénicas básicamente pienso yo que son la ingesta de carbohidratos y la ingesta proteica, porque finalmente si no entendemos que los suplementos y las ayudas ergogénicas vienen finalmente de los alimentos, estamos en una dirección mal enfocada, es decir, ¿cuántos gramos de proteína debe comer un sujeto medianamente de, no sé, 60 y 70 kilos? Eso tiene un porcentaje de acuerdo a la intensidad del ejercicio. Evidentemente son valores absolutos, no relativos al sujeto, pero hay promedio y tasas estándares, muchas veces no se contemplan. Entonces, promover 1 gramo
de 1 a 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal es relevantemente beneficioso y cuestión que muchas veces los deportistas de alto nivel no consideran. Esas pérdidas de peso son muy complejas y traen, digamos, un estatus proteico muy bajo deficiente, lo que finalmente se puede evaluar a través de tasadores isotópicos, de creación 3-metilhistaína, entre otros factores. Las proteínas son fundamentales sobre todo para la regeneración del proceso catabólico que llevan sobre todo los ejercicios de fuerza, pero no tan solo de fuerza, porque fuerza incluso es traslación. Es decir, cuando yo genero una técnica de aquí a allá o una combinación, ya estoy generando procesos de fuerza, fuerza de traslación, ¿verdad? Entonces, todo, digamos, requiere el proceso de proteína, pero hay que recordar que la ingesta de carbohidratos es de un 60% promedio de la ingesta completa, digamos un 30% la grasa y un 30% las proteínas y el restante en grasa. Entonces las proteínas son sumamente fundamentales. Es recomendable a los entrenadores que manejan el tema del alto rendimiento fortalecer y comentar y asesorarse por nutricionistas, que en realidad no cuesta mucho y que están a la mano y al alcance de mucha gente en el proceso de conocimiento y de educación. Bueno, nos encontramos con entrenamiento en ayuna. Muchas veces el sujeto o el deportista no come después de las 5 de la tarde, o 7 de la tarde, o 7 de la noche, y no come hasta el otro día, digamos a las 12, 1, o sea que entrena en la mañana. Generalmente hacen el componente técnico-táctico en las mañanas, por un tema hormonal, aunque yo discrepo mucho de eso. Muchas veces hacer la fuerza en la mañana, bueno, todo va a depender del proceso en cual estemos trabajando en el entrenamiento, pero muchas veces se entrena en ayuna con el intento de que hay enzimas que toman el ácido graso y a través de la albúmina lo traspasan, digamos, el ácido graso, a través de la albúmina lo pasan al miocito y lo generan la oxidación más rápida. Pero a largo tiempo eso no está no se promueve, digamos, ese tipo de ejercicio porque causa fatiga crónica y finalmente después el deportista va al médico, al deportólogo y se da cuenta que siente fatiga y no sabe, no se encuentra respuesta y muchas veces es porque el glucógeno y el hígado tiene que salvaguardar. Bueno, es todo un proceso metabólico que idealmente no se recomienda porque hay que recordar que el desayuno que uno toma no es que te haga efecto inmediato. Si bien bueno, depende del desayuno, pero hay suplementos que evidentemente tienen una absorción inmediata, como aminoácidos, vitaminas, minerales, que evidentemente fortalecen todo eso y que es temporal. Es decir, si yo me tomo un desayuno, un clásico desayuno, no me va a hacer efecto a la hora, sino muchas veces a la hora y media, y el entrenamiento es inmediato, o es muy próximo. Entonces hay que tener muy consciente eso. Básicamente, la caseína es una proteína que proviene de la leche y que hay varios estudios que hablan de diferentes cuestiones respecto a la caseína y en algún momento se tomó mucho en consideración, pero sin embargo, uno de los últimos estudios que encontraron fue que la caseína servía mucho como un sustento, como viene de la leche, como un sustento proteico temporal. Es decir, generalmente los deportistas que generaban mucho catabolismo se tomaban esta proteína, la caseína, en la noche y tiene un impacto y una duración prolongada. Entonces genera que el catabolismo después del estímulo no continúe de la misma velocidad y se frene un poco, se mitigue a través de la caseína. Se toma generalmente el deportista en la noche. Ahora es controversial como casi todo, excepcionando algunas cosas como la creatina, la cafeína, entre otros, que también tiene su repercusión. Hay que ver, hay que leer más estudios siempre en esto, hay que estar muy atento porque muchas veces te dicen una cosa y después te salen con otra. Pero sin lugar a dudas sí hay ayudas ergogénicas muy buenas, como el inhibidor, por ejemplo, del lactato, más bien dicho del ácido láctico, que no es lo mismo, el bicarbonato, por ejemplo, que es un amortiguador. Bueno, la sal propiamente tal asocia moléculas de agua y las transporta más rápidamente a la célula. Bueno, hay harto por hablar ahí en ese tema que hay que referirse evidentemente muy
o sea, yo te invito a que seguir investigando en el tema porque abordar estos cursos o estas presentaciones dan para muchos meses. Respecto a la BCA, los resultados indicaron que los suplementos disminuyó la concentración sérica de enzimas intramusculares y que básicamente después del ejercicio de alta intensidad. Creatinquinina ha sido uno de los promotores de la inhibición digamos, de la inhibición del catabolismo, aminoácidos ramificables, compuestos alifáticos, leucina, isoleucina y valina, los tres aminoácidos esenciales que se encuentran en el huevo, eh, y digamos que tienen una participación importante en la regeneración del catabolismo. Las vitaminas, bueno, todas las conocemos, son sustancias presentes en los alimentos en pequeñas cantidades y que son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Hay muchos golpes vitamínicos, polivitamínicos que funcionan muy bien y que son recomendables, digamos, en la constitución del proceso metabólico. Es fundamental el magnesio, el calcio. El calcio constituye a mantener sanos, digamos, todo el sistema óseo y promueve, digamos, la prolongación de los osteoblastos y la relación con los osteocitos y la verdad que generan muchas veces muchas atenuantes fundamentales para poder relacionar todos los procesos de entrenamiento. Siempre, evidentemente, como vuelvo y repito, es fundamental el asesoramiento nutricional porque ellos, bueno, nadie más que ellos saben cómo, digamos, cuándo, cómo y dónde el proceso de ingesta. Digamos, la clasificación por categorías y objetivos. Los efectos y seguros demostrados por investigadores y estudios científicos, cuidado de los estudios, han manifestado muchas veces diferentes controversias respecto de los análisis de los mismos. Hay algunos que evidentemente son muy efectivos y tienen un buen razonamiento teórico y estudios iniciales que prueban y apoyan su uso y se descarta su peligrosidad. Evidentemente es demasiado pronto por saber en algunos, no tienen un buen razonamiento teórico, es un insuficiente número de estudios que apoyan y aparentemente el cuarto que sería inefectivos, que no tienen estudios independientes y fiables que apoyen su empleo, no están apoyados por organizaciones de la salud. Y los peligrosos evidentemente no tienen estudios científicos y indican un potencial peligro para la salud. Cabe destacar que las condiciones metabólicas para la hipertrofia muscular, el primer estímulo es el ejercicio intenso, el estrés mecánico sobre los músculos, es decir, la participación del estrés respecto de las fibras genera un atenuante fundamental a la hora de preocuparse de la regeneración, de la construcción metabólica en los músculos, no tan solo de los músculos, de los tejidos, de todo el sistema muscular y que tiene una incidencia fundamental a la hora de la regeneración. ¿Para qué? Porque básicamente el deportista tiene que encontrarse en las próximas cargas con un mayor desarrollo, con una mayor voluntad de poder generar los estímulos correspondientes. La relación entre esfuerzo y carga se tiene que evaluar periódicamente, casi diariamente, digamos, entre la relación subjetiva del esfuerzo, que existen manifestaciones como la tabla de Borg, que mide la percepción subjetiva del esfuerzo respecto del entrenamiento, porque aquí hay que ser muy claro, evidentemente el entrenamiento se va a sustentar entre la relación que el entrenador promueve como estímulo respecto la interpretación del estímulo que tiene el deportista. O sea, si el entrenador dice que esta carga va a ser un 10 y finalmente el deportista dice que la carga para él le pareció un 1, evidentemente no hay una correlación inteligente de los procesos de entrenamiento. Bueno, dentro de la clasificación el objetivo 1 son aumentadores de masa muscular, incrementar la masa muscular. Cabe destacar que esta variable o este objetivo es dependiente al momento y al sujeto, porque hay sujetos que realmente no necesitan aumentar la masa muscular, todo lo contrario,
Ese todo lo contrario yo siempre lo desecho porque disminuir la masa muscular tiene que ver con afectar al sistema endocrino. Y eso para mí evidentemente es un peligro muy alto que yo pienso que no es necesario considerarlo. Eh, los programas de hipertrofia, obviamente, el aumento de la masa muscular en sujetos que requieren esto, que son los mínimos, no depende evidentemente de la alimentación, predominantemente depende de el método que ocupemos para todos esos procesos de corrección muscular. Los productores de peso graso, adecuados para deportistas con sobrepeso. Evidentemente hay una información vasta de que, por ejemplo, la cafeína, el té verde, generan una lipólisis, digamos, un aumento del proceso de las grasas bajo una estimulación del sistema nervioso central, entonces el metabolismo tiende a absorber grasa, digamos, a quemar grasa en términos coloquiales y a generar la oxidación. El objetivo 2, ergogénicos para el rendimiento deportivo y el 1 para el rendimiento anaeróbico o anaerobio y de potencia, la recuperación de la fatiga. O sea, evidentemente el objetivo fundamental es la disminución de la fatiga y el aumento potencial de las capacidades perceptivas y de sensación y de compensación metabólica general del sistema. Finalmente, los subidores de peso en polvo como la creatina, las proteínas, los aminoácidos esenciales, los aminoácidos ramificados que tienen una absorción más rápida y la glutamina han generado algunos estudios que promueven, digamos que aumentan de peso, generan la reconstrucción después del catabolismo, a pesar de que la glutamina propiamente dicha no está con procesos de demostración tan altas como otras. Los mecanismos de acción de la ayuda ergogénica son cuatro, básicamente los estimulantes centrales o periféricos del sistema nervioso, ejemplo la cafeína. La cafeína, tomarse un café antes de entrenar es positivísimo en términos de ayuda ergogénica. Sí hay sujetos que les cae mal a veces el café y bueno, ahí habría que ajustarse muy bien o adaptarse muy bien. Dos, el aumento del almacén o disponibilidad de sustratos limitantes como hidrato de carbono, L-carnitina y creatina. Tres, actuando como fuente de energía complementaria, por ejemplo, la glucosa, ¿verdad? Eh, reduciendo, reduciendo o metalizando los metabolismos que inhiben el rendimiento por la beta-alanina y los bicarbonatos. Bueno, en términos generales, esto quiere decir que hay categorías en los mecanismos de ayuda ergogénica y las categorías pertenecen básicamente a aparentemente efectivo o generalmente seguro, es decir, que son ayudas ergogénicas con una alta probabilidad de que puedan servir, posiblemente eficaz, demasiado pronto para hablar de ello y aparentemente no efectivo y peligroso. La glutamina que hablábamos antes es aparentemente peligrosa con la ribosa y la inosina que podemos encontrar en suplementos, digamos, en todas partes, digamos. Demasiado pronto para hablar de ello. Los triglicéridos de cadena media, MST, posiblemente eficaces, encontramos hidroximetibutirato, y aminoácidos ramificados, aminoácidos esenciales, después del ejercicio, hidrato de carbono y proteína, posiblemente eficaz, es decir, que el aumento de carbohidratos en porciones, es decir, cargas de carbohidratos, puede posiblemente ser eficaz y aparentemente efectivo y generalmente seguro, el agua, la hidratación, la creatina, el fosfato de sodio, el bicarbonato de sodio, la cafeína y la B-alanina. De estos son parámetros desde el año 2004 al año 2010. Cabe destacar la ayuda ergogénica de las bebidas isotónicas deportivas que tienen, como bien dije, un carbohidrato entre 5 y 9. En el fondo son alimentos. Son glucosa, sacarías, polímeros y demás que aportan electrolitos, calcio, fosfato, etcétera, etcétera, sodio y tiene una osmolaridad entre 270 y 330 milimoles por kilogramo. La cafeína en el taekwondo tiene beneficios como el aumento de la resistencia anaeróbica, la resistencia aeróbica, la estimulación mental y todos los procesos de diagramas de estimulación que tienen dentro de la carga dentro de un tiempo determinado. Recordar que la cafeína tiene
un periodo de prolongación de 1 hora a 2 horas, pero que se debe tomar 1 hora antes del ejercicio. La cafeína en el taekwondo estimula el sistema nervioso, libera las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, aumenta la movilización de los ácidos grasos, actividad de la lipólisis, es decir, las albúminas transportan más ácidos grasos desde la lipólisis a la beta oxidación. Ahorro de glucógeno, es decir, no se toca mucho el glucógeno, digamos, muscular, que fluctúa entre unos 300 a 400 gramos de glucógeno en el músculo. Hay una liberación de calcio de sus depósitos musculares y una eficacia en las proteínas y resíntesis aeróbica. El aumento de la fuerza es notable por el aumento mayor del sistema nervioso central durante el ejercicio del taekwondo y la regeneración de ATP y fosfocreatina. El modo de empleo son 3 a 6 miligramos de kilogramo de peso de 1 hora a 45 minutos antes del entrenamiento. Bien, podemos encontrar la beta-alanina, que es un aminoácido que no esencial, que junto a la histidina forman la L-carnosina, auténtica ayuda ergogénica. La función principal es neutralizar el ácido láctico, retrasando la fatiga en el taekwondo. Es decir, los protocolos de ingesta están ahí nombrados y dice no necesariamente antes de entrenar y repetida de varias tomas, evitar parestesia, cosquilleo, hormigueo, ¿verdad? Evita eso y aumenta, digamos, la activación de canales de calcio dentro de la despolarización de la membrana y por lo tanto las dihidropiridina generan esta estimulación de calcio llegando a las miofibrillas, a las cabezas de miocina y generando el movimiento, la contracción de mayor forma. Es un promotor, digamos, es un propulsor de la contracción muscular voluntaria, es decir, a través del calcio genera la despolarización de la membrana y viajando este tipo de impulso por la célula muscular llega finalmente a las miofibrillas. B-hidroxi-B-metilbutirato es un metabolito de aminoácido leucina, uno de los 3 aminoácidos esenciales que está implicado en los procesos de reparación y crecimiento muscular. Aumenta la fuerza, hay protocolos de ingesta, tomar en momentos máximos de volumen de entrenamiento después de una lesión o dieta genera una reconstrucción metabólica asociada al músculo predominantemente. Las ayudas biogénicas para la pérdida de peso tenemos, como bien dije, la cafeína, el calcio, té verde, ácido linoleico conjugado, las fibras solubles, entre otras cosas. Es como, por ejemplo, el método del entrenamiento, es decir, las cargas con un VO2 max hasta el 25%, es decir, estímulos suaves, promueven el proceso metabólico de quema de grasa, que si lo llamo al área funcional es regenerativo y subaeróbico, si no me equivoco. La reducción del peso graso con termogénesis, el gasto calórico por activación del sistema nervioso central, del ritmo metabólico, la actividad suprarrenal, la adrenalina y noradrenalina, receptores beta de la adipocito y la lipólisis. Hay que recordar que la relación del VO2 max es muy cercana a la frecuencia cardíaca, por consiguiente, cuando la frecuencia cardíaca es hasta un 25% de tu frecuencia cardíaca máxima, la acumulación del proceso de lipólisis, es decir, que el combustible de las grasas tiene una mayor significancia a la hora de poderse manifestar. Bueno, te mando un abrazo, espero te encuentres bien y puedas seguir escuchando los videos. Cualquier pregunta las puedes solicitar mediante el Facebook o el correo electrónico. Un saludo, Guillermo Sáez.